Hola, curiosas y curiosos. ¿Cuántos minutos pasan las personas delante de la televisión? ¿Y delante del móvil? ¿Quién ganará esta guerra por los minutos de nuestra atención? Pues bien, en este vídeo os daré respuesta a todo ello. Vais a flipar. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Mirad este gráfico. Este gráfico es un cambio significativo para los marketeros y los vendedores en general. Y es que, según una nueva investigación de eMarketer, en 2019, por primera vez en toda la historia, los consumidores de los Estados Unidos pasarán más tiempo usando sus dispositivos móviles que viendo la televisión. Y esto estoy seguro que se puede extrapolar a muchísimos países de todo el mundo. Por lo tanto, el uso del teléfono inteligente está dominando nuestro tiempo. Y aunque puede que sea algo que ya nos lo pudiéramos imaginar, por las sensaciones que tenemos, este es un cambio muy, pero que muy significativo para el mundo del marketing. Y es que, según el informe, el adulto promedio de los Estados Unidos pasará 3 horas y 43 minutos mirando su dispositivo móvil cada día. Algo que parece exagerado, pero a la vez real. Y por qué no, también un poco preocupante. Y es que este tiempo, estas 3 horas y 43 minutos, superan en 8 minutos al tiempo gastado mirando la televisión, porque los yankees pasan 3 horas y 35 minutos mirando la caja tonta. Pero es que esto es muy fuerte. Si sumamos lo que los humanos miramos la televisión y el móvil, son casi 7 horas. Y claro, si a esto le sumamos 8 horas trabajando y 8 horas durmiendo, pues que usamos un tercio de nuestra vida al móvil o la televisión, otro tercio a trabajar y otro tercio a dormir, pues no nos queda mucho tiempo para, no sé, ir al campo, por ejemplo. Vamos, que parece que el ocio con personas físicas o caminar por el monte cada vez menos. Joran Gursen, analista principal de eMarketer, ha afirmado que esperan que el móvil superará a la televisión durante bastante tiempo, pero que claro, ha pasado en tan poco tiempo que es realmente sorprendente. Pensad, curiosos, que en el año 2014, hace solo 5 años, el adulto promedio veía casi 2 horas más de televisión de la que gastaba en sus teléfonos. Vamos, un crecimiento totalmente exponencial, algo que aparte es mundial. Y es que, según pone de manifiesto el último informe Mobility Report de la compañía Ericsson, se espera que el número de usuarios de telefonía móvil llegue en el 2019 a los 9.300 millones en todo el mundo, de los que más del 60%, unos 5.600 millones, serán smartphones. El informe también apunta a que las redes de telefonía de banda ancha a alta velocidad cubran el 90% de la población mundial en el 2019. Y es que se espera que 2/3 partes de la población del globo, en torno al 65%, tendrá cobertura 4G durante este año. Según Douglas Gilstrap, vicepresidente y director senior de estrategia en Ericsson, el rápido ritmo de adopción de smartphones ha sido fenomenal y continuará a ese ritmo, porque se necesitaron más de 5 años para alcanzar los primeros 1.000 millones de suscripciones de teléfonos inteligentes, pero ahora llevará menos de 2 años a alcanzar los 2.000 millones. Y es que entre el 2013 y el 2019 las compras de teléfonos inteligentes se ha triplicado, una tendencia impulsada, como no, por el consumo en China y otros mercados emergentes, y además con la llegada al mercado de teléfonos inteligentes de bajo precio. Además, el tráfico de datos aumentó 10 veces entre el 2013 y el 2019, llegando a los 10 exabytes. Como veis, el crecimiento ha sido brutal. Pero os preguntaréis, ¿qué hacen estas personas en sus dispositivos móviles? Pues bien, casi todo el tiempo lo pasa dentro de aplicaciones y solo dedican 26 minutos al navegador web. Dentro de las aplicaciones, las personas pasaron la mayor parte del tiempo escuchando audio digital, ya sea música o podcast. Así que, gracias a Dios, no todo es mirar la pantallita. Y puedes usar el smartphone, escuchar música y dar una vuelta por el monte. La segunda actividad más realizada en los móviles es el uso de las redes sociales. Y nada más, como veis, la gran dominadora de toda la segunda mitad del siglo XX, la caja tonta, ha sucumbido al crecimiento exponencial de los dispositivos móviles durante el último lustro. Y además, es más que probable que cuando la red 5G ya esté disponible, esto se acentuará aún
aún más. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido estos datos? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de 3 anuncios en Instagram Stories que lo petaron. Y en este os hablo del futuro de Instagram. Os aseguro que son 2 vídeos súper interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.